las ondas que unen a mi gente, el sentir del pueblo en el campo y la ciudad se unen en uno solo dial. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 está la frecuencia que identifica a mi país. Radio Costa Rica, Radio Costa Rica. 930 la frecuencia de mi país. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Que dura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente estamos aquí desde San José de Costa Rica para el mundo con un programa de mucha trascendencia en el mundo espiritual, porque vamos a estar hablando de los decretos de Dios contra los decretos de la nueva reforma apostólica y profética de los últimos tiempos. Bienvenido, mi hermano Ángel. Muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, ¿verdad? Como lo es el Facebook Live, que nos siguen a través de lo que es YouTube, ¿verdad? Y a través de la frecuencia radial en AM, en la 930 de Radio Costa Rica, ¿verdad? Bienvenidos, y como siempre les digo y les recuerdo, tomen lápiz, tomen papel, para que igualmente tomen nota de cada versículo y cada punto que aquí se da para su propia edificación, ¿verdad? Porque sabemos que Dios hoy nos dará mucho que aprender también. Bueno, Carlos. Sí, hermanos, siempre es un placer estar con ustedes, como siempre digo, cada noche en este programa. Aprendo muchísimo, como joven lo digo, tener a personas, rodearme de personas de sana doctrina ha servido para poder hablar la palabra como tiene que ser y no engañar a las personas. Quiero saludar, extender un saludo a mi hermano Marvin García desde Nicaragua. Te amamos, Marvin, siempre te digo que en algún momento vas a estar en este lugar testificando ese gran milagro que Dios está haciendo en tu vida. También quiero saludar a las personas que nos están sintonizando en esta noche en los diferentes países del mundo entero, Estados Unidos, Colombia, Nicaragua, aquí mismo Costa Rica, El Salvador. Hemos llegado a Chile, a España, hemos llegado a Europa también, y hemos llegado a muchos lugares para la gloria de Dios Padre, así que esperando que este tema sea de gran bendición, y como mi hermano Ángel lo dice, recordándoles que siempre tienen que tener un lapicerito, un cuaderno y la Biblia en mano, apuntando para que vea que nosotros no nos inventamos las cosas. Si la palabra lo dice, es porque es un decreto divino de Dios, hermano Luis. Ahora está de moda en todas las iglesias de el yo proclamo, yo decreto, yo hablo, yo confieso, yo declaro. Y lo único que hacen es hablar de bendición, de riquezas, de sanidades, de finanzas, de abundancia, de yates, de aviones, carros último modelo, casas, viajes, nuevas esposas, nuevos esposos, etcétera, etcétera, etcétera. Y decretando estupideces que la gente ignorante se la cree por no leer y estudiar la santa palabra de Dios. Job, capítulo 27, empiece a apuntar, hermano. Job, capítulo 27, verso 2. Vive Dios, que ha quitado mi derecho. Oiga bien esto. Ha quitado mi derecho. Y el omnipotente que amargó el alma mía. Verso 3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices, mis labios no pronunciarán ni hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Cuáles son
las proclamas y los decretos de Dios. Job capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Para vos, apóstol moderno, oiga, ¿qué es el decreto de Dios? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré, y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú, apóstol moderno y profeta moderno, cuando yo fundaba la tierra? Eso es un decreto de Dios. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Profeta moderno, apóstol moderno, que estás decretando, oiga, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Lo hiciste vos? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto. Escuchó, apóstol moderno y profeta moderno, de ese nuevo movimiento apostólico de los últimos tiempos. Y dice, Job capítulo 38, verso 10. Y establecí sobre él mi decreto, y le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. El orgullo tuyo va a terminar un día, cuando Dios lo designe, por estar engañando y estar profanando la palabra de Dios. Has mandado tú a la mañana en tus días, ha mostrado al alba su lugar. Oiga, estos son los decretos de nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Papito Dios, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos. Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, apóstol moderno, mentiroso, decretando lo que no tiene derecho de estar decretando, y el brazo enaltecido es quebrantado. Has entrado tú hasta las fuentes del mar, has andado escudriñando el abismo. Es Job capítulo 38, vamos en el verso 17. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte. Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra. Decláralo, si sabes todo esto, a ver si es cierto que tienes la sabiduría y los decretos de Dios. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. Hermanos, estamos hablando los decretos de Dios sobre o contra la nueva reforma apostólica y profética que está hablando de yo proclamo, yo decreto, yo hablo, yo confieso, yo declaro. Eso no es así, hermano. En 1 de Timoteo 2:14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer es la iglesia carnal que está siendo engañada por el mismo Satanás en los púlpitos, en todas esos ministerios de las mega iglesias. Eso es pura mentira, pura farsa. Y dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, hermano. Algo muy tremendo que sucede hoy día, hermano Luis, hermano, que usted que nos escucha o nos ve a través de Facebook Live, hay algo muy tremendo que está sucediendo alrededor del mundo. Y es que hoy encontramos una mezcla de metafísica con lo que es la parte espiritual. Y el cristianismo ha adoptado este nuevo movimiento. Óigame bien, y yo pregunto, ¿es bíblica la idea de confesar positivo, de declarar?
Le hago esta pregunta, ¿es bíblico? Y comienzo con esta forma para que usted luego no se enoje. Bueno, y si se enoja no hay problema, porque estamos hablando la palabra. Pero hay algo importante que usted tiene que saber, que esta es una de las prácticas, en este tiempo es una de las prácticas más comunes en muchas de las iglesias que profesan creer en la Biblia. ¿Lo escuchó? Es una práctica muy popular dentro de las iglesias hoy día. Hay algo muy fuerte, y es que ellos creen que sus palabras tienen poder. Y lo peor de todo es que ellos creen que ese poder que ellos tienen es un poder para crear a través de su confesión, a través de su decreto. Ahora, una realidad que ellos creen que a través de su palabra se crea, ya sea positiva o negativa. Pero quiero leerles un pasaje para que usted tome nota en este momento. Óigame bien. Isaías capítulo 55, verso 8 y verso 9. Óigame bien. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas veces cuando esta gente que anda decretando, escúcheme bien, que anda hablando positivamente, mezclando lo que es la metafísica, ellos creen tener un pensamiento más alto que Dios, tratan de jugar de vivazos. Óigame bien lo que le estoy diciendo. Nos preguntamos, yo me pregunto y le hago la pregunta a usted: ¿tienen nuestras palabras poder? Sigo preguntando, ¿es correcto vivir cancelando con nuestra boca lo que no queremos o atrayendo por medio de la confesión positiva o la declaración la realidad que deseamos? Escuchaba una conversación de dos personas en un hospital. Aquella persona estaba ya casi en una fase terminal, ya muriendo. Y aquel hombre le decía: confiese que usted es sano. Declare que usted es sano. Claro, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que hablar con fe y en fe, pero nunca nos enseña que usted y yo debemos de declarar. ¿Quiénes somos nosotros para hacer declaraciones? Óigame bien. Y aquel hombre le decía: declare. Y aquel hombre enfermo le decía: ore usted por mí. Y escuche la oración que hizo este hombre. Yo declaro sobre tu vida que tú eres sano. Señor, sánalo ahora mismo. Yo declaro que este hombre se levantará de ahí. Este hombre es sano. Yo lo declaro así. ¿Escuchó ese tipo de oración? Es una oración que se está utilizando hoy día a través de la gente que confiesa positivo, a través de la gente que declara usurpando un lugar que no le corresponde, porque al hombre no se le ha dado el derecho ni la autoridad de declarar. ¿Qué sucedió? Termina este hombre de hacer la oración, sale hacia su casa. 2 horas después estaba muerto este muchacho enfermo. ¿Y Julio? Yo me explico o pregunto. Yo no tengo explicación para ver si es un hombre con autoridad de decretar cuando hace algo que no le corresponde, porque el único que tiene la autoridad, hablando bíblicamente, espiritualmente, de declarar, fueron los decretos hechos por Dios. Mire, vemos un caso que es evidente en redes sociales, para que usted no diga que nosotros inventamos o que su persona inventa. Usted el día de mañana no va a decir: es que el pastor Ángelo Salas inventó. No. Tenemos un caso evidente en redes sociales con el hermano Julio Melgar. Vinieron los apóstoles. Vino mucha gente a decretar sanidad sobre él. Vino Cas Luna desde Guatemala ahí diciéndole: yo decreto que estás sano, que te vas a levantar. Vino mucha gente a hacer declaraciones sobre su vida. Vino una mujer de Clarion, una cantante, a declarar sobre la vida de Julio Melgar, casi que ordenando a Dios de que fuera sano, de que ese hombre se levantaba de ahí. ¿Qué pasó? Se murió. Se murió porque el hombre, se lo vuelvo a repetir, no tiene la autoridad de declarar. Estoy hablando espiritualmente. Espiritualmente, para que usted me entienda, no tiene el poder su palabra, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos ni nuestros caminos. Los caminos de Dios
¿Qué sucede entonces? Estamos viviendo tiempos de apostasía. Yo sé que a mucha gente no le gusta que hablemos de estos tiempos de apostasía, porque ellos lo llaman avivamiento. Estamos viviendo tiempos de apostasía con enseñanzas, óigame bien, que no son bíblicas, aunque parece que sean bíblicas. Estas son enseñanzas de esas prácticas de movimientos neopentecostales. Escúcheme bien, que utilizan un vocablo ahora los predicadores modernos, tales como, escuche, si usted ha escuchado esto, escuche lo que le voy a decir. Utilizan, por ejemplo, frases como esa: si tú declaras, si tú dices, si tú estableces, si tú decretas, todo se hace conforme a lo que tú dices. Que el Señor reprenda al diablo. Todo se hace conforme a tú digas. Entonces yo me hago una pregunta, amados hermanos. ¿Para qué necesitamos a Dios? Si tenemos hombres que pueden hacer proclamas. ¿Me está entendiendo usted? A ningún hombre se le ha dado la autoridad ni el derecho de hacer proclamas. Es algo que le atribuye únicamente a Dios. ¿Sabe usted, mi amado hermano que me escucha, qué es un decreto? La palabra decretar se usa en la Biblia, escúcheme bien, en relación a Dios en dos diferentes maneras. Los decretos de Dios son mandamientos. Estamos hablando de decretos de Dios versus decretos de hombres. ¿Me está entendiendo? No malinterprete usted. Lo está diciendo por mí, no lo digo por usted. Pero si usted camina en un movimiento de eso y le cayó el guante, plánteselo. Aprendamos en esta noche, hoy, a los cuales, por ejemplo, esos mandamientos de Dios, esos decretos de Dios, yo los llamo decretos preceptivos, porque deben de ser obedecidos. Ahora, precepto, ¿qué es precepto? Debe ser cumplido, dice el diccionario, óigame bien, que debe ser cumplido o acatado de manera obligatoria por estar ordenado mediante un precepto o una orden. Mira lo que dice Levítico, capítulo 26, verso 3. Si anduviereis en mis decretos y guardáis mis mandamientos y los pusieres por obra. ¿Sabe cuál va a ser el resultado, mis amados hermanos? El resultado precisamente de la obediencia. Pero hoy este tipo de gente camina en una desobediencia tremenda. Una desobediencia tremenda, la cual no acatan la orden, el decreto de Dios. Mire, los que andan en desobediencia, decretando, añadiendo falsos decretos, son engañados, óigame bien. ¿Y sabe cómo son llamados, hermano Luis, hermano Carlos, amado apóstol, profeta, amado pastor que me escucha? Son llamados opositores de Dios. En la siguiente ronda vamos a leer este tipo de gente que anda haciendo declaraciones, añadiendo cosas a la misma palabra, añadiendo cosas que no tienen que ser. Confiesa lo positivo, míralo, ahí viene. Tenga mucho cuidado. En la siguiente ronda vamos a leer que hay un juicio declarado de parte de Dios para estas personas que andan declarando, que andan decretando sin revelación divina, sin poder de Dios, óyame bien, sin respaldo de Dios. Sí, hermanos, decretos de Dios contra los decretos del hombre. Yo quiero empezar haciéndole esta pregunta. ¿Qué significa un decreto? ¿Y qué son los decretos de Dios? Los decretos de Dios, un día un hombre de Dios dijo lo siguiente: los decretos de Dios corresponden a los propósitos eternos de Dios, basados en su consejo sabio y santo, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, para su propia gloria, ordenó, eficazmente o permisivamente, todo cuanto ocurrirá. Quiere decir que cuando un hombre de estos viene y decreta, le está quitando el campo a Dios. Así ¿Por es. qué? Usurpando ese lugar. Porque los decretos de Dios es simple, hermanos. Si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que todos los decretos de Dios están aquí, en la Biblia.
No podemos obligar la voluntad de Dios. Si usted quiere un milagro, no lo puede decretar, porque usted no es Dios. Usted es un mortal. Usted es igual que yo, es un pecador. Vivimos en pecado. Nacemos en pecado, morimos en pecado, dice la palabra. Y un pecador no puede decretar sobre otro pecador. Aún yo le puedo asegurar a usted que ni siquiera los apóstoles se atrevieron a decretar. Imagínense. No se atrevieron. Y cuando ellos hablaban, ¿qué era lo que hacían? Hablaban la palabra. Dice el apóstol Pablo de que nosotros debemos de centrarnos en las enseñanzas de lo que es los apóstoles y los profetas. ¿Y cuál era esa enseñanza? Ellos enseñaron a Jesucristo. Hermano, entonces cuando usted decreta, primero asegúrese de que ese decreto vaya a tener validez delante de Dios. Porque si ese decreto no tiene validez, lo que está echándole a la persona es una maldición. ¿O me equivoco? Es una maldición. ¿Por qué? Porque no puedes obligar a Dios a hacer lo que tú quieres. Mira, yo me tomé la tarea de sacar unos cuantos puntos en los cuales encuentro yo, estudiando la Biblia, que los decretos de Dios son eternos y son inmutables. No se pueden quebrar. Ahora, comparemos un decreto del hombre. Los decretos del hombre son quebrantables. Los decretos de Dios son perfectos. Los decretos de Dios no se pueden quebrar. Hermano, si Dios dijo, Dios lo va a hacer. Si Dios ya le dio una palabra, Dios lo va a cumplir. Si Dios ya le dio esa sanidad, Dios lo va a hacer en su tiempo. ¿Por qué este hombre Julio Melgar no se sanó de su enfermedad? ¿Será porque era propósito de Dios? ¿O será porque estos falsos, tantos que fueron y le declararon y le decretaron sanidad, ninguno pudo sanarlo? Mira, yo te voy a decir algo. Este hombre no fue sanado por el simple hecho de avergonzar a estos hombres, porque estos hombres se jactan y son tan egocentristas de que ellos piensan de que a la hora de decretar ellos son Dios y ellos pueden hacerlo. Fuerte. Pero ellos no lo pueden hacer. Un día mi amigo Ángel me dijo a mí: los milagros pasan por obra de Dios, no por obra de hombres. Hermano, y yo le quiero leer hoy Isaías 14, apúntelo. Isaías 14 en su versículo 24. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, Jehová, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Ese es un decreto de Dios. ¿Quién va a hacer retroceder la mano de Dios? Mire, yo quiero terminar hoy esta participación pequeña diciéndole a usted, apóstol, profeta o nueva reforma apostólica, llamémoslo así, el día que usted me demuestre
que sus decretos tienen validez en el reino de Dios, ese día yo voy a ir a su iglesia y voy a buscar ese decreto. Voy por ese decreto, hermano Ángel. Voy. En serio, voy. Pero mire, los profetas, ellos decretaron, pusieron la palabra de Dios, hablaron del Señor Jesucristo, llevaron la palabra, decretaron la Santa Biblia en las naciones, y por ellos, por ese decreto, la palabra, por eso es que hoy tenemos este libro tan, puedo decir yo, tan extenso, tan provocador de cizaña, de problemas, de cosas, porque a estas personas no les gusta que nosotros les digamos que ellos están mal. Pero si los decretos suyos tienen validez, demuéstrelo. Porque, recuerde, los milagros no suceden por sus oraciones. Los milagros suceden por voluntad de Dios. Usted puede orar, usted puede declarar sanidad, pero si es la voluntad de Dios, ¿quién va a hacer que la mano retroceda, que la mano de Dios retroceda? Si es voluntad de Dios que esa persona se sane, se sana. Amén. Si es voluntad de Dios que esa persona se muera, se muere. Amén. Y usted no puede hacer nada. Porque, y con eso termino, si usted es un gran decretador, vaya y reviva a Julio Melgar. Vaya y reviva a las personas que se han muerto. No puede hacerlo. ¿Por qué? Porque los decretos ya están. Los decretos de Dios ya están. En la próxima ronda, yo le voy a demostrar a usted que los únicos decretos que existen son los de Dios. ¿Y por qué? Porque Él ya dejó decretado, hermano Ángel, Amén, desde el principio hasta el final de la Biblia, dejó decretado tantas cosas para demostrarle a esa gente que el único decreto que existe es este libro, es la ley. Y por último, antes de pasarle el micrófono a mi hermano Luis, yo empecé diciéndole, ¿qué significa decreto? Bueno, pues para mí, un decreto significa una ley. Hay que cumplir la ley. Y hasta el momento, los únicos que pueden decretar son los presidentes, los reyes de las diferentes naciones. Ellos sí pueden decretar, pero estamos hablando humanamente, físicamente, espiritualmente, no podemos decretar. No lo podemos hacer, hermano Luis. Amén. Estamos hablando, hermano, los decretos de Dios contra los decretos del hombre, con esa nueva reforma apostólica y profética de los últimos tiempos. Yo proclamo, yo decreto, yo hablo, yo confieso, yo declaro. Eso es lo que se escucha en todos los púlpitos. Y están usurpando, hermano, el yo soy. Yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo demás. Y oiga, yo soy es el nombre personal de Dios. Y cuando una persona ocupa el lugar de Dios, proclamando, decretando, hablando, confesando, está usurpando el título personal de Dios. Y está haciendo lo mismo que hizo Satanás, queriendo ser igual a Dios. Vean lo que nos habla el libro de Éxodo capítulo 3, verso 14. Apúntelo, hermano, por favor. Y respondió Dios a Moisés y le dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, te envío a vosotros. ¿Quién? Yo soy, te envió
a vosotros. Y dice Moisés, pero ¿y cómo se llama? Usted me está diciendo yo soy, y está con el lápiz en la mano apuntando. Yo soy. Dígalo. El que soy, le dijo. En San Juan capítulo 8, verso 58, apúntelo. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. El gran yo soy se llama nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Juan capítulo 9, verso 9. Unos decían, Él es, y otros decían, a Él se parece, pero Cristo decía, yo soy. Amén. Entonces, ¿cómo estos hombres y mujeres se atreven a usurpar el nombre bendito de Dios? Hablando, yo proclamo, yo decreto, yo hablo, yo confieso, yo declaro. ¿Cómo, hermano? Porque esa es la doctrina del diablo, hermano. Allá en Isaías capítulo 14, desde el verso 13, tú que decías en tu corazón, subiré el cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, es este, oiga, apóstol moderno, es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, y que puso al mundo como un desierto y que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Oiga, apóstol moderno y profeta moderno, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. ¿Qué significa vástago? Significa Mesías abominable. Vestido, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Y no serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra y mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de los malignos. Isaías capítulo 14, desde el verso 13 hasta el verso 20, para que usted no vaya a decir, hermano, que nosotros aquí no hablamos palabra de Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, desde el verso 3, dice de la siguiente manera, hermano, oiga bien, porque sabéis, capítulo 3, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3, ahorita lo encuentro, hermano, 11, verso 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Estamos hablando, hermano, que esos hombres y mujeres que están en los púlpitos son la misma serpiente que le está predicando al pueblo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. La gente está tolerando toda la mentira que estos hombres y mujeres están predicando en los púlpitos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4. Dice aquí, pero si nuestro evangelio, desde el verso 3, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, oiga bien usted, hermano, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo Jesús. Hermanos, estamos hablando, hermanos, lo que significan los decretos de Dios. Efesios 4, 17. Oiga lo que nos habla. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente carnal, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza carnal. Y ahora, hermanos, oiga lo que nos habla Santiago 3:14. Nos dice aquí Santiago, hermano, dice de la siguiente manera: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad de Jesucristo. Porque esta doctrina que están predicando este movimiento apostólico y profético moderno, dice, esta sabiduría es la que desciende, no es la que desciende de lo alto, sino que esta sabiduría es terrenal, es una sabiduría animal, sin Dios, y diabólica, que significa muerte. Oiga, esta sabiduría, lo que esos hombres y mujeres están predicando en los púlpitos, dice la Biblia, no yo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es una sabiduría terrenal, es una sabiduría animal y es una sabiduría diabólica. Totalmente. Hermanos, lo que usted está escuchando cuando hay yo decreto, yo proclamo, yo hablo, yo confieso, yo declaro, eso es lo que dice Santiago capítulo 3 verso 15, sabiduría terrenal, sabiduría animal, sabiduría diabólica. Fuerte, fuerte, fuerte lo que estamos escuchando, y bíblicamente es tremendo. Damos gracias a los hermanos que están compartiendo igualmente el video, porque que esta es una verdad que tiene que ser escuchada por muchas personas. Sabemos que cuando hablamos de estos temas pueden crear controversia, pero es algo importante, el pueblo tiene que despertar. Mire, y podemos decir abiertamente, libremente, que este tipo de movimiento es un movimiento hereje, diabólico. Yo decreto. Espíritu de adivinanza. Hay algo fuerte, mire, mes a mes tenemos gente que dice, decretamos que este mes, por ejemplo el mes de septiembre, hemos estado escuchando que dicen, decretamos que este mes 9 es el mes del alumbramiento, y decretamos esto, aquello y lo otro. Por Dios santo. Y ahora, Dios lo dejaron, pues. A Dios quedó fuera del asunto, porque eso es lo que vamos a ver. La Biblia nos enseña, y quiero que usted absorba en esta hora. Perdón, la Biblia nos enseña que podemos pedir a Dios, claro, pero nunca que podemos torcer el brazo para cambiar una decisión de Dios, para cambiar la voluntad de Dios. Y esta es una de las partes, óigame bien. A Dios no podemos cambiarle los planes divinos a nuestro favor. Ciertamente entendemos, por ejemplo, en Salmos capítulo 23 y verso 6, la Biblia nos enseña que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Esa es una ley. Es una ley, es un decreto de parte de Dios. Óigame bien, usted no necesita escuchar de parte de un hombre que te decrete, que te declare, porque no es bíblico. El hombre no tiene la autoridad ni el derecho ni de usurpar el lugar que le corresponde a Dios. Para eso tenemos la palabra de Dios.
Mira, hoy tenemos gente, hermanos, llamando a las radios, por ejemplo, cristianas. Ay, deme una palabrita de bendición. ¿Sabe qué le aconsejo yo? Váyase a la palabra, lea la Biblia y lea su palabra de bendición, que Dios quiere bendecirle. Sabemos que Dios quiere bendecirnos, amén. Amén. Ahora, amén. la Biblia nos dice, por ejemplo, para que usted vaya entendiendo, la Biblia nos dice en Salmos capítulo 37, verso 4, oiga qué rico, deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él concederá. ¿Y el qué? Concederá. Las peticiones de nuestro corazón, pero no conforme al corazón carnal humano. Es un corazón que aprende a conocer, a discernir y a aceptar la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo hasta ahora? Le hablo con todo amor, con todo respeto y con toda autoridad. Necesitamos despertar de estos movimientos apóstatas de estos últimos tiempos que están llevando a la iglesia al mismo infierno. Sí. ¿Por qué? Porque estos movimientos, óigame bien, están creando un caos doctrinal tremendo, están engañando a la gente. Mire, si usted está, y se lo digo como lo decía la semana pasada, si usted está en una iglesia donde empiezan a decir, yo declaro sobre tu vida, declara, es cierto, Dios quiere bendecirnos, Dios escucha nuestra oración. Jeremías capítulo 33, verso 3 dice, clama a mí. Y yo te responderé. Y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que aún no conocemos. Esa es la clase de Dios que usted y yo tenemos. Óigame bien, un Dios soberano, un Dios que establece su voluntad y no la voluntad humana, no la voluntad de ningún hombre. Óigame bien, yo no sé, me he puesto a pensar, ¿qué hace Dios cuando escucha a un hombre de estos proclamando? Decretando. Mire, se lo decía al principio, usted es sano porque es sano. Yo pregunto, ¿es la voluntad de Dios? ¿Por qué no cambiamos la oración y decimos, Señor, si es tu voluntad que este hombre se levante, levántese de ahí. Si es la voluntad, Señor, que haga esto, lo hago. Señor, si es tu voluntad. ¿Sabe? El profeta decía, Señor, si su presencia no va conmigo, yo no voy. Moisés. Pero hoy no, hoy digo, yo voy porque voy. Y sin la presencia. Sin presencia. Hay altares hoy día contaminados. Ahora, escúchame bien. Arruinado el altar. Ve lo que dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 15, verso 7. Dios está a favor de usted cuando usted aprende a conocer la voluntad de Dios. Si permanecieres en mí. Vamos a aprender en esta noche. Si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Es una ley. Es una ley establecida Por Dios. por Dios, no por ningún hombre. Escúcheme bien, pida a Dios todo lo que queréis y será hecho. Pero sigo diciendo, no conforme al deseo carnal, no conforme al deseo humano, no conforme a la proclama, no conforme al decreto humano, sino conforme a la voluntad de Dios. Hermanos, porque déjame decirle algo, hermano Luis, hermano Carlos, hermano pastor que nos está escuchando, líder de su iglesia. Una de las principales señales o características de este movimiento apóstata, óigame bien, del yo declaro, del yo decreto, es que no aceptan la voluntad de Dios. No, porque ellos se han convertido en dioses. Correcto, han quitado a Dios de ese primer lugar. Sí. La prioridad de ellos dejó de ser Dios porque ahora ellos se creen un Dios. Sí. Toman pasajes bíblicos para crear este tipo de doctrinas y movimientos. Nos dice en segunda de Pedro, óigame bien, nos dice algo tan tremendo y lo malinterpretan, que ahora nosotros somos los escogidos, pueblo santo, nación adquirida por Dios, ¿verdad? Sí. Y lo transgiversan. Dice para declarar sus estatutos. No transgiverse la palabra. Entienda el texto. De la manera real y como Dios lo está estableciendo. Toman palabras, toman textos. Es el cuidado. Parece que fuera bíblico, pero no es bíblico lo que están haciendo, porque están transgiversando la palabra y están creándose un caos dentro de las personas. Óigame bien. Ojo con lo que le voy a decir. Amada iglesia, óigame bien. No fue un hombre quien pagó el precio por usted. Sí. Fue Jesucristo mismo, óigame bien. Amén, así es. Ojo, lo que le voy a decir, cuando un pastor, cuando un ministro no es fiel a la palabra, no se le puede obedecer.
Ay, Pastor Ángelo, pero ¿qué está diciendo usted? ¿Lo que escuchó? Si alguien, óigame bien, no es apegado a la palabra, no podemos seguir un hombre así, no podemos creer en un hombre así cuando empieza a hacer decretos, declaraciones humanas. Yo no sé si usted me está entendiendo. Alguien me decía, es que usted en lugar de orar por ese tipo de personas, usted viene y suelta la palabra. No. Es que la palabra es la palabra de Dios, no es la palabra carnal humana de ningún hombre. Ahora, la moda de todos los altares evangélicos, ¿sabe cuál es? La nueva moda es que ya se tomó el lenguaje, óigame bien, en el creyente y los predicadores modernos, como lo que estamos diciendo, yo declaro, yo decreto, yo confieso, yo recibo, yo visualizo. Ese es el lenguaje de los altares hoy día. Si usted está en una iglesia, y se lo digo con toda autoridad y respeto, y en el cual se utilicen esta fraseología, salga huyendo de allí. Sí. Porque si el ministro o el pastor no respeta la palabra, no lo respeta a usted. Estos movimientos tratan de usurpar el lugar de Dios quitándolo. Óigame bien, esto es una blasfemia total. Cuando tratan